La poligrafía de hoy la titulé Viejo Barrio y la elegí pensando en los entrevistados de hoy, porque precisamente habitan y trabajan en las cercanías de este barrio del que vamos a hablar. Solemos pasear por otros pueblos y ciudades y observando viejos edificios nos preguntamos quiénes los habrán habitado en otro tiempo. El barrio en el cual nos criamos no está llamado a ser uno de los históricos de Citibel. Sin embargo, en la elaboración de uno de esos sucesos inevitables que nos dejan huellas en el alma, un día nos sorprendimos de pie y estáticos junto a la puerta de nuestra casa de solteros. La casa era uno de los puntos de encuentro de los 6 o 7 miembros de la barrita. Téngase en cuenta que sus integrantes superamos hoy el medio siglo de edad. Evidentemente había confianza, particularmente en verano, cuando la pileta de poco más de 15.000 litros era un océano apto para todo tipo de tropelías acuáticas. Humberto y Coca de Franco, mis padres, estrenaron su hogar hace casi 60 años, cuando pocas eran las familias afincadas en el barrio en esos últimos meses de 1958. Tuvo por destino ser la última habitante de la cuadra de entre aquellos pioneros. Un poco de memoria nos permite reconstruir el vecindario de, al menos, los años 60, bajo la por entonces majestuosa vigilancia del viejo tanque de agua corriente. Un vago recuerdo nos trae la imagen de la casa de al lado, la de Ñata y Alfredo Lago, que con evidente esfuerzo trataban de terminar mientras la habitaban en la esquina de 13 y 21. Hacia el otro lado, doña Juanita y don Cobo eran a todas luces los de mayor edad. Vivía con ellos su hija María Esther hasta el tiempo de su casamiento. Los Cobo tenían algunos frutales y gallinas y no era raro que fuéramos a comprarles huevos. Afables, conversadores, eran el prototipo del vecino de aquella época. Luego seguía la obra, un terreno con una construcción que parecía no terminarse nunca, y algo de eso debe haber habido, ya que nadie se refería al lugar como lo de Muñoz, el apellido de su dueño, sino simplemente como la obra. A continuación, en la esquina con 22, vivía la familia Jorge. Don José Jorge solía ser el protagonista de uno de los mayores acontecimientos que pudiese esperarse cada tanto en el barrio: la presencia de un micro Río de la Plata, empresa en la cual trabajaba. Sus hijas eran Ana María y María Silvia. En la vereda de enfrente vivían los González. ¿En qué barrio no hay uno, no? Creemos recordar que el señor se movilizaba en un NSU o algún otro vehículo de los más chicos de entonces y que luego tuvo un Fiat 1500. Su esposa, Sarita, era maestra y tenían 2 hijas, Diana y Claudia. A continuación vivían los españoles. ¿Por qué lo llamaríamos así a don Ricardo Sánchez y su señora, en lugar de los gallegos, cosa tan común entre nosotros? Solían ser visitados por sus 2 nietos, uno de los cuales, Ricardito, era de temer. Tanto era así que en un carnaval lo vimos salir de la casa con una olla de agua hirviendo, listo para sumarse a nuestro juego de bombitas. Después venía la casa del ingeniero Picandet. Lo recordamos en su Citroën 11 ligero, casi seguro que de color negro, y se cuenta que en aquellos tiempos de calle barrosa era el primero en levantarse y salir con su auto hasta la esquina, ida y vuelta, cuidadosamente, haciendo la huella pareja para que otros pudieran transitar también. Al enviudar, Picandet siguió viviendo allí con sus hijas Celia y Nora y la abuela de las niñas. Luego, justo frente a casa estaban Juana y Osmar del Curto con sus hijos y sus hijas, Carlos, Víctor, Rubén, Estela y Beatriz. La casa sigue siendo de altos, algo inusual en esa época y en ese barrio, con su planta alta revestida de piedra. Al atardecer, un altar con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús podía verse iluminado en el frente del primer piso. Los del Curto eran un caso especial, gente muy buena como todos los nombrados,
pero el hecho de ser familia numerosa hacía especialmente de los domingos un día de gran convocatoria en la casa. Osmar cortaba el pasto con una pila de discos tangueros en el combinado y silbaba a la par de la música. Camionero él, era frecuente que llegara en uno de los vehículos de carga de su empresa. Y recordamos, en los primeros años, un brilloso y negro Kaiser Carabela como auto familiar. Nuevamente en la esquina de 21, la casa con frente hacia esa calle era la de los Arriola. Al fondo, una habitación era ocupada por Tatún Bichir, quien no pocas tardes de verano le hemos escuchado acompañar su canto con la guitarra en vísperas de algún festival o de alguna peña. Los Arriola tenían un almacén en el garaje de los Sarti, sobre la misma calle 13 cruzando la 21, o Intendente Silva, nombre que predominaba sobre el número en aquel tiempo. Y ya que hablamos de los Sarti, don Ángel y doña Lola eran también parte de la historia del barrio. Su hija María Luisa habitó hasta hace poco la casa familiar y se fue con ella el último referente del barrio. Está claro que el mundo no terminaba en ese segmento de 13 entre 21 y 22, más aún teniendo en cuenta que el único comercio cercano era el referido de los Arriola. Siguiendo por la vereda par de la calle Silva estaba el terreno de El Vasco, en rigor un baldío ajeno que don Ángel cultivaba con verduras a las que nunca pudimos entender cómo le daba agua suficiente, regándolas con una pava verde que traía llena desde su casa 20 metros más allá. Don Ángel vivía con doña Evangelina en la casa siguiente a la de los Flaqué. Alejandro y Ramiro eran los chicos, hijos de Elba y de Rubén Flaqué. Más allá estaban Luis Capone y su esposa, doña Clementina. Gente mayor, eran apreciados por el barrio por su educación y simpatía. Sus vecinos inmediatos eran don Gómez y su esposa Kika, cuyo apodo figuraba tallado en rojo sobre una piedra gris que presidía el jardín. Regordete, bajo de estatura y dicharachero, el hombre tenía un vozarrón seguramente entrenado en sus tiempos de comisario de la policía. Cerraba en la cuadra el Conservatorio de Música y hogar del maestro Héctor Peduto y su esposa Delia, donde aprendió música más o menos la mitad de los chicos del Citibel de entonces. Junto a ellos estaban Daniel Piñero y señora. Ella y Delia eran hijas de don Tomasi, dueño del almacén que supo ver en la esquina de Cantilo, pero del cual nosotros no tenemos memoria. De los habitantes de Cantilo podemos citar a Antonio Maglio y familia, cuya masa golpeando junto a la fragua le puso música a tantas tardes. Otra música, pero real, tenía mucho que ver con Luis Gifoni y Antonio Trejo, socios en Artón Radio, única disquería por entonces en Citibel y local de reparaciones de radios y televisores. También a doña María, Titi, Chita, Vilma y familia. ¿Quién viviría en la casilla de madera oculta por el follaje en el lote entre estas últimas dos casas? Inolvidables eran las tardes en lo de Julito José Andrade. Su mamá Esther se divertía mucho con los amigos de sus hijos y hasta un corso en la vereda llegó a organizar. El hijo mayor, Samolín, con sus experimentos en electrónica, nos maravillaba sin saberlo, y también estaba la niña de la familia, Marta Lía. Al lado, en la esquina de Cantilo y 22, estaba la canchita, donde tantas veces nos sentimos campeones con el Estudiantes de Subeldía. Muy pronto comprendimos que el ser dueños del 50% de la pelota número 5 era lo único que nos garantizaba un lugar en el potrero. Y un día terminaron la casa de al lado y llegó una familia, y los Simonet sumaron a la barra a su hijo Guillermo. Nora, por supuesto, jugaba con las chicas, y Marcelo nacería recién un tiempo después. Y de vuelta sobre la calle 13, pero en dirección a 23, estaban los Saldiño, Rafael, Roberto y Carlos, un poco más grandes que nosotros, los Arenas, con Ricardo, Patricia y luego Malú, un terreno baldío y después Batisti padre. En la esquina Julio Mariscal vivía con su mamá y sus hermanos. Enfrente, en el chalet que era de Gentile, se decía, se habían mudado los Braccio, cuyos hijos, Marito y Gabriela, tuvieron luego una hermanita, Paola. Seguía Claudio Batisti,
los Reija, Jorge Battisti y los Gonzalito, cuyos hijos Marcelo y Rodolfito eran parte integrante de los purretes del barrio. Poca gente habitaba la Cortada 22, la calle de pasto, le decíamos, porque sus frentistas la mantenían limpia y prolija con el césped cortado, como si fuera una extensión de sus jardines y veredas. De un lado estaba el cañaveral y del otro unas pocas casas, la de Cacho, el papá de Fernandito, y la de la familia del hoy escritor Gustavo Caso Rosendi. Empezamos desgranando un par de párrafos sobre lo que fue la cuadra de nuestra infancia y acabamos dando un paseo, por cierto que incompleto, por el resto del barrio. Olga, por ejemplo, hoy nos diría que no mencionamos su almacén sobre la 21, lindante con lo de María Luisa. Y es cierto, pero no es que la hayamos olvidado. Tampoco olvidamos a Luchetti, Marchesotti, Actis, Cruz, Catini y a doña María con su hija Moni en la tapicería. Para muchas compras había que caminar un poco. La carne podía ser de Moreno, en 13 y Camino Belgrano, frente a la panadería de los Montiel, y el pan, si no era de allí, era de lo de Boff, en 13 pasando 20. Para ir al kiosco había que ir a Cantilo entre 20 y 21, donde Rufino Ramírez podía ofrecer lo inimaginable. Todo esto fue un disparador dentro de nosotros que nos llevó a evocar, más que aquel tiempo, a aquellas personas que dieron vida y forma al barrio de entonces. El darnos cuenta de que pocos de ellos están aún hoy en este mundo y que sus sobrevivientes, la mayoría, habita otros lugares. Entonces supimos que los barrios cambian cuando cambian sus habitantes, cuando los nuevos vecinos llegan con sus nuevas cargas de historias, de vidas, de costumbres, y es así como van cambiando las épocas. Los recuerdos volcados hasta acá son de una calle 13 de barro y casi sin iluminación, de mucho terreno baldío, de zanjas con renacuajos, de abrojos y de cardos prendidos en la ropa después de una tarde de fútbol, de guerra de coquitos o de remontada de barriletes, de un barrio en el que la mayor parte de las mamás tenían por trabajo los quehaceres domésticos, las compras diarias, el cuidar de los hijos y de los amiguitos de sus hijos. Y como en el tango, ese barrio decididamente cambió y es otro. Y entonces apareció esa necesidad de registrarlo, para que alguna vez, si alguien se pregunta quién habrá vivido en esas casas, quién habrá caminado por esas veredas y habrá respirado ese aire, sepa que hubo jóvenes familias que se afincaron allí para construir un futuro, y que ese futuro ya quedó atrás para dejarle el lugar a otro que vendrá.